Hace más de 2000 años ocurrió un evento que cambió la historia para siempre. No solo la cambió, sino que la dividió en dos. Un hombre inocente fue traicionado, torturado y clavado en una cruz. Pero lo más impactante es que ya él sabía que esto iba a pasar, y aún así decidió hacerlo. Hoy te voy a contar la historia real de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Quién era Jesús? Jesús no era solo un maestro, no era solo un profeta, era el Hijo de Dios, el Salvador prometido. Pero la Biblia, siendo mucho más clara en este asunto, dice lo siguiente. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y esto que se menciona en el libro de Juan es algo sumamente hermoso, algo muy bello y único. Y es que antes que todo, Cristo ya era. Antes de la enfermedad, antes de la ansiedad, antes de todos los problemas, antes del pecado, el Señor ya era Dios. Esta es una revelación muy importante. Dios continúa revelando su palabra en Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad, lleno de verdad, lleno de verdad para un mundo que estaba repleto de mentiras, un mundo que estaba lleno de maldad, un mundo que le daba la espalda, que lo rechazaron. Isaías profetizó esto en el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor, en su infinito amor y misericordia, cargó en él todos nuestros pecados. Dice el libro de Isaías que por su llaga fuimos nosotros curados de toda enfermedad, de todo mal. Así que debemos de acercarnos siempre con acción de gracias y confiadamente y buscarlo cada día más. Este capítulo continúa. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fue llevado al matadero, y como cordero no abrió su boca, enmudeció y cayó mientras era humillado, mientras era maltratado, mientras lo llevaban a esa cruz, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su corazón. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. El capítulo 53 de Isaías ya estaba profetizando el rechazo que iba a tener nuestro Señor. Y ese rechazo venía aún ellos viendo que podía hacer milagros, aún teniendo multitudes siguiéndolo, aún el Señor enseñándoles. Aún así, su palabra, su presencia, los milagros y todo lo que ocurría en ese momento pudo entrar en muchos corazones, 12 de ellos principalmente que él escogió. Y fue entonces cuando ocurrió. Mientras el pueblo lo seguía, los líderes religiosos querían matarlo, y uno de los suyos, Judas, lo vendió por dinero. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle.
30 monedas de plata. Solo por 30 monedas de plata Judas quiso vender al maestro. Aunque no debemos olvidar que el Señor no fue una víctima, pues Él se entregó voluntariamente. Su propósito ya estaba escrito y Él ya estaba encomendado a la voluntad de su Padre. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y entonces ocurrió. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y entonces fue arrestado esa noche, condenado sin culpa y juzgado sin justicia. El Hijo del Rey de Reyes se entregaba por nosotros, consciente de todo lo que le venía, y aún así decidió permanecer firme en el propósito que el Señor le había encomendado. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 26, que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. Y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, y era por la mañana. Y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino que comiesen la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos fuera y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron: a nosotros nos es lícito matar a nadie, para que se cumpliese el dicho de Jesús, que había dicho, dando a entender de qué muerte habría de morir. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único santo, puro, fiel y verdadero, estaba siendo tratado como un criminal, estaba siendo tratado como un culpable. ¿Y todo por qué? Por la ambición, por la avaricia, por la codicia de unos cuantos hombres de su mismo pueblo judío. Y entonces comenzó. Y ocurrió. Lo golpearon, lo humillaron, le pusieron una corona de espinas y lo obligaron a cargar su propia cruz. Pero lo más fuerte no fueron los clavos, fue el peso del pecado de la humanidad sobre él. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y entonces, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
Jesús no murió por casualidad en esa cruz. Murió por ti, murió por mí. Murió por cada uno de nuestros errores, por cada uno de nuestros pecados, por cada una de nuestras maldades e iniquidades. Murió por amor. Se entregó a sí mismo. El Hijo del Rey de Reyes vino a este mundo humilde, sencillo, puro, fiel, santo, verdadero, digno de toda gloria, y se entregó por ti y por mí. El pecado simplemente nos separa del Señor, y alguien tenía que pagar el precio, y ese precio lo pagó Jesús voluntariamente. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda de Corintios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, en mi opinión, es el versículo más hermoso que tiene la palabra de Dios. Y lo es porque nos habla de su amor, de su infinito amor, de su misericordia, que ha dado a su Hijo unigénito para que tú y yo podamos tener vida eterna. Un Hijo que ha pagado el precio que tú y yo debimos pagar. Él se ofreció a cumplir la voluntad de su Padre, y así lo llevó a cabo. Hoy en día tenemos acceso a la salvación gracias a su gracia, gracias a Cristo Jesús y a su sacrificio. Esta historia no termina en la cruz. Al tercer día la tumba estaba vacía y la muerte no pudo vencer. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y se acercó al sepulcro y quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel le dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Primera de Corintios 15 del 3 al 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amigos y amigas, Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó para darnos vida, para que tengamos vida en abundancia, para restaurar nuestra intimidad con el Rey de Reyes, para que podamos tener una relación personal con Él. Cristo es el camino, Cristo es la vida, Cristo es la verdad. En Cristo hay paz, hay sanidad, hay redención, hay tranquilidad. En Cristo hay matrimonios restaurados, familias restauradas. En Cristo hay salvación y vida eterna. Así que la pregunta es: ¿qué harás con esta información? Si este video te ha gustado, deja tu like y comenta. Dios te bendiga mucho.